de soluciones tecnológicas para la descarbonización. Tenemos conectado a nuestro amigo Alessandro Gardeman, que está en Brasil y que ha solicitado ser quien inicie esta discusión. Recordamos a nuestros queridos panelistas que tenemos 10 minutos para hacer su presentación y en este momento le damos la palabra entonces para su presentación a Alessandro Gardeman. Muito obrigado pela oportunidade. Muchas gracias por la oportunidad. Yo voy a compartir con ustedes una presentación pequeña. Muito obrigado. Gracias a todos los presidentes de la Asociación Brasileña para el Biogás. Nuestra visión es inferir en la matriz energética brasileña y generar una política a largo plazo, y nosotros entendemos que todos los países que son productores de azúcar tienen un gran potencial para esto también. Nosotros hoy en día somos en Brasil más de 110 socios, miembros, asociados a toda la agencia, a toda la cadena de biogás en diferentes sectores, de financiadores del biogás, etcétera, etcétera. ¿Qué es el biogás? El biogás es una economía circular, en la grande definición de la palabra. Son residuos de alimentación, proteína animal, residuos de agricultura, dentro de la agricultura de Brasil y la cadena pues de azúcar, de la producción de azúcar. Todos los residuos van a la planta de biogás y esa planta de biogás produce energía eléctrica, calor, frío y motores de alta eficiencia. Yo creo que es un cambio en el sector. En vez de quemar el biogás, son motores de alta eficiencia, de forma tal que tienen esta ganancia despreciable en forma de la energía, y también pueden producir cogeneración y calor. Este biogás, que tiene el 50% de metano y CO2, puede ser purificado para la calidad del metano. ¿Qué es el biometano? Es igual al gas natural, es igual que los productos de gas natural, 97% de metano, y ese producto puede ser almacenado o puede ser transportado por camiones, puede ser inyectado en gasoductos, todo lo que el gas natural puede hacer. Entonces, con eso también nosotros también podemos producir la cogeneración, calor, y es muy interesante el biocombustible también. Tenemos el biometano para sustituir el biodiesel. Nosotros hacemos muchas asociaciones con Única, con APLA, con iniciativas para poder utilizar principalmente en la agroindustria, en el transporte pesado. Los buses, los camiones transportadores de caña, los tractores y todo es al gas. Entonces, además de producir el biogás, esta central también produce fertilizante de alta calidad que regresa al campo, ayudando a la agricultura, ayudando a la reducción de hacer abonos químicos, abonación química. Los principales puntos de los productos del biogás son extremadamente versátiles. Tienen 99% de las emisiones de CO2 son de combustible fósil, y de ahí es la única fuente renovable no intermitente. Ustedes pueden generar este biogás cuando usted quiera, puede almacenado. Es como si fuera energía eléctrica con una batería. Es descentralizado y produce gas donde no hay oferta de gas natural. Entonces usted acelera la infraestructura y puede generar energía eléctrica y combustible, y también es un biofertilizante. Solamente en Brasil
Brasil puede producir 120 millones de metros cúbicos por día. Esto equivale a 40 billones de litros de diésel. Es mucho valor lo que hay ahí. Y lo más interesante de esto es que casi 50% concentrado en el sector sucroenergético, con los residuos. Sucroenergético especialmente en la paja, el bagazo, linaza, en el caso de etanol y las tortas del filtro. El potencial es tan grande que en Brasil se puede producir 34% de la energía eléctrica que se consume en el país entero, solamente con los residuos que no están siendo aprovechados. Es un costo del 70% del diésel, solamente con estos residuos no aprovechados. Si yo tomo todos los residuos de Brasil que no son aprovechados y puedo producir el 70% del diésel de Brasil, puedo sustituir. Y los países que tienen caña de azúcar tienen el mismo potencial. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que el biogás puede descarbonizar. El diésel es para el transporte pesado, puede ayudar a las industrias con fertilizantes orgánicos, puede sustituir el diésel, GLP y el gas natural en la industria. Entonces nosotros podemos ayudar a reducir significativamente las emisiones y en la industria en general. Hoy en Brasil solamente solo el 2% está aprovechado y estamos construyendo un mercado de 60 billones de reais de la inversión que tenemos para el 2030. Estamos generando 30 millones de metros cúbicos por día de CO2. Y ahí vino el crecimiento muy importante en Brasil. Con diversas plantaciones y en todos los lugares donde se produce biometano y energía eléctrica. El biometano está inyectado en el gasoducto y también para el abastecimiento del diésel de GNC. Es muy interesante. Es las opciones que nosotros tenemos por los equipos que se movilizan por gas. Es el tractor. Aquí tenemos el tractor que tiene 150 caballos de fuerza y funciona con biometano. Y ya está funcionando aquí. Desde hace un mes el presidente de la República anunció este tractor que se vende de fábrica. Y tenemos también camiones. Tenemos camiones de transporte de 400 caballos de fuerza que están movilizados por biometano aquí en Brasil. Todo eso que el agro necesita para descarbonizarse está disponible. Y tenemos pues estas producciones de caña. Va a producir biometano y va a inyectar en el gasoducto local llamado en una región donde no se tiene infraestructura de gas natural y va a beneficiarse con el gas verde las personas que no tienen acceso al gas natural. En la caña de azúcar, los residuos utilizados son la viñaza, el bagazo, que es la paja de cana, además de la torta de filtro. Y también están las iniciativas con tractores, con motobombas para el transporte de la viñaza, camiones a gas, que tiene un impacto significativo en la huella de carbono y en el costo de la producción de etanol. Y a raíz de lo que se habló anteriormente, nuestros socios tuvieron una planta de biogás que nosotros conocemos con 21 megas, solamente con viñaza que se produjo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de éxitos que hemos tenido en rellenos sanitarios para la producción del gas de energía eléctrica por el biometano producido por lixiviados. En el otro lado, pues la caña de azúcar en Paraná, para el uso agropecuario en Paraná. Y por el otro lado tenemos también el caso con
con la sustitución de diésel con energía eléctrica a partir de frigoríficos que se utilizan. Y tenemos pues también estas estaciones de metano, y tenemos también otras iniciativas que generan el biometano también. Estamos aquí a disposición para cualquier pregunta. En nuestro sitio, pues aquí está, aquí aparece. Y se fue la transmisión. Manténganse en contacto con nosotros, creo que dijo. Relleno, relleno. O relleno. Ya, estamos. Muito obrigado, muchas gracias, Alessandro. Vamos a dar el espacio para la siguiente presentación a cargo de nuestro amigo Agustín Torroba. La fase de preguntas la vamos a dejar al final de las presentaciones de nuestros panelistas. Agustín, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Antes que nada quiero agradecer a la organización por la invitación. La verdad que muy bueno el evento. Felicitaciones y gracias también a Brasil por este ejemplo de cooperación horizontal. Y me parece, por lo que vengo escuchando durante el transcurso del día, que el tema está muy bien encaminado en Guatemala. Así que yo voy a hacer una presentación relativamente corta, hablando un poco más sobre el contexto internacional de los biocombustibles y la proliferación de nuevas tecnologías y cómo el etanol y los biocombustibles de alguna manera pueden convivir con estas nuevas tecnologías y hacer su aporte para la descarbonización. Un breve índice de contenido. Empezamos hablando un poquito de biocombustibles, ¿para qué? Y en general los países que promueven el uso de los biocombustibles lo hacen basado en tres cuestiones. La primera cuestión son los aspectos energéticos. Tradicionalmente, por ejemplo, el programa ProAlcohol en Brasil, el Acta de Independencia Energética de Estados Unidos, basaba mucho el uso de etanol, biodiesel y otros biocombustibles en los aspectos de seguridad energética. Este fue un tema que fue perdiendo un poco de relevancia a lo largo del tiempo y hoy vuelve a tener un estatus muy importante a raíz de la situación geopolítica de la guerra en Ucrania y Rusia, que ha disparado el precio del petróleo, del gas natural, de todos los energéticos en general, y también pone dudas particulares sobre el abastecimiento de los mismos. El segundo tema que los países en general suelen esgrimir como argumento para la promoción de los biocombustibles son las cuestiones económicas y de desarrollo agrícola, y el último tema obviamente tiene que ver con aspectos relacionados al medio ambiente, al cambio climático y a la salud respiratoria de la gente por la calidad del aire. Voy a hablar muy brevemente sobre la cuestión de seguridad energética. Tengan presente que las sanciones impuestas a Rusia han afectado al tercer proveedor y productor mundial de petróleo. Rusia produce el 12% del petróleo del mundo y exporta el 11% del total. Son más o menos 7 países que exportan el 50% del petróleo, entonces un actor clave como Rusia, que empieza a exportar menos petróleo, se siente en el abastecimiento y también se siente en los precios. Es por esto que muchos países estratégicamente están empezando a liberar reservas estratégicas que tienen de petróleo. Sin embargo, la tendencia en los precios del petróleo y todos los derivados, la gasolina, el diésel y demás derivados, son al alza. Ante este contexto, las Américas, ¿qué puede hacer? Bueno, dado que es un continente que importa en forma neta derivados, pero exporta biomasas o materias primas, puede de alguna forma
agroindustrializar estas materias primas para reemplazar las importaciones de los derivados petroleros. En un año normal, en un año de no pandemia, las Américas importan más o menos 8 millones de barriles de petróleo por día, y si industrializaran un poco más los excedentes exportables de biomasa, rápidamente podrían llegar a sustituir más o menos 4 millones de barriles equivalentes de petróleo. En lo que es el sector de emisiones de CO2 del sector transporte, esto es un reflejo del mapa mundial, tenemos 3 tipos de soluciones. Todo lo que es el transporte de carretera y el transporte terrestre tiene 2 soluciones en el corto plazo en formato de biocombustible, que son el bioetanol y el biodiesel para sustituir gasolinas y diésel fósil. Y también el sector de navegación marítimo y el sector de aviación tienen chances de tener algún tipo de proliferación de biocombustibles, dado que son sectores que en conjunto emiten el 22% del total de las emisiones del sector de transporte y donde es muy difícil que proliferen otras tecnologías como la electromovilidad. Este es un pequeño cuadrito que básicamente lo que resume es el tamaño de los vehículos y la distancia que pueden recorrer. Y nosotros desde el ICA estamos viendo que la electromovilidad en el futuro puede llegar a tener algún desarrollo en vehículos pequeños de 2 y 3 ruedas y en vehículos pequeños de 4 ruedas que se circunscriban a tamaños pequeños y a circulaciones pequeñas. Normalmente nos referimos a esto con vehículos eléctricos que circulen en ciudades. Vemos que esto va a llevar un tiempo bastante importante de masificación. En el interín vemos que los biocombustibles pueden aportar significativamente a la descarbonización y que también hay otros tipos de que los biocombustibles van a trascender en el tiempo en algunos otros esquemas de movilidad, por ejemplo, el transporte de mediana y larga distancia para vehículos de pasajeros. Y los globitos más grandes que ustedes pueden ver son transporte de larga distancia, vehículos de carga, donde el hidrógeno va a tener algún tipo de participación importante, y el globo más grande que implica grandes tamaños de los vehículos y grandes distancias recorridas tienen que ver con la aviación y la navegación, donde nosotros vemos que los biocombustibles tienen un futuro prominente. Otra forma de verlo y un poquito más gráfico es este esquema, donde vemos pequeños vehículos eléctricos, vehículos medios donde los biocombustibles, híbridos enchufables, GNC y algún otro tipo de tecnología van a convivir probablemente, y vehículos digamos de alto porte de transporte donde en el futuro a lo mejor el hidrógeno puede llegar a tener algún tipo de participación. Hablando un poquito más del eléctrico y de los nuevos paradigmas, encontramos que estos nuevos paradigmas se encuentran con muchos escollos. Por ejemplo, hablando de la movilidad eléctrica, encontramos que hay una fuerte necesidad de ampliar el sistema eléctrico. Hoy no podríamos reemplazar todos los carros de combustión interna por vehículos eléctricos porque no tenemos las fuentes de generación eléctrica como para suplirlo. Vemos también una fuerte necesidad de remarcar que es necesario reducir las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de la generación de electricidad. Si uno genera la electricidad con carbón, el vehículo eléctrico a lo largo de todo el ciclo de vida contamina más que los vehículos que funcionan con derivados de petróleo. Entonces vemos una necesidad imperiosa de descarbonizar también el sector eléctrico. Hay que crear una red de carga que hoy en la mayoría de los países no existe. Hay que reducir sensiblemente el costo de los automóviles eléctricos porque hoy son mucho más caros y eso es un impedimento para desarrollarlo en nuestros países. Y vemos que todo esto va a llevar tiempo. Va a llevar muchísimo tiempo renovar los stocks, crear la flota, generar redes de carga. Y como tiempo no tenemos para el cambio climático, encontramos que la mejor solución para los próximos por lo menos 20 años son los biocombustibles líquidos, en formato principalmente de bioetanol
y de biodiesel, que ya cuentan con una historia. Si ustedes ven el primer gráfico, muestra la evolución del consumo y producción de los biocombustibles a nivel mundial, y pueden ver cómo en los 2000 prácticamente no había producción, a excepción de Brasil, que ya contaba con una experiencia bastante exitosa, y cómo en los últimos 20 años esta producción ha ido creciendo incesablemente, salvo con una pequeña pausa en el año 2020 de pandemia. ¿Qué se vislumbra a futuro? Bueno, los principales outlook y escenarios que ponen como condición de borde cuáles son las metas ambientales que debemos cumplir en el sector transporte para evitar, para cumplir con los acuerdos internacionales, estrictamente con el Acuerdo de París, muestran que al 2050 los biocombustibles líquidos van a crecer más de un 300%, tomando como año base el 2020. Y descomponiendo un poco el consumo a lo interno de los biocombustibles, se ve que el etanol y el biodiesel al 2040 van a tener un crecimiento muy destacado, y del 2040 al 2050 van a tener un crecimiento más importante y con mayor intensidad, sobre todo los biocombustibles de aviación y en menor medida los biocombustibles marítimos. ¿Por qué es importante para nuestros países, y con esto ya voy redondeando, desarrollar la industria del etanol y del biodiesel? Bueno, porque justamente las principales dos vías tecnológicas para en el futuro, pensando a largo plazo, pensando en 20 años, desarrollar también biocombustibles de aviación, las dos principales rutas tecnológicas son alcohol to jet, el alcohol para producir biocombustibles de aviación, y aceites vegetales o grasas animales también para producir este nuevo tipo de biocombustibles. O sea que si en algún momento, por la proliferación de otros tipos de movilidad, como la eléctrica o como el hidrógeno, en el 2040 o en el 2045 el consumo de biocombustibles como bioetanol o biodiesel empieza a caer, hay un destino claro de cómo puede utilizarse ese alcohol y esa capacidad instalada que para ese entonces tengamos. Les muestro dos mapitas muy rápidos. Esto no es que no se hace en el mundo. Esto es un mapa del 2020, los mandatos de uso obligatorios de etanol en gasolina. Fíjense que se usa en toda la Unión Europea, en Norteamérica y en Sudamérica se usan muy fuerte. Brasil con un mandato de 27,5, Argentina con un mandato del 12,5, Colombia con un mandato del 10, Bolivia que está arrancando con un mandato del 10, Perú con un mandato del 7,8, Ecuador con un mandato del 5%, Uruguay con un mandato del 5% que después en términos prácticos lo subió a un 10%. Entonces esto es algo que se hace, que técnicamente es perfectamente factible y que hoy representa seguridad energética, desarrollo de los territorios rurales y representa también el camino más fácil para la descarbonización sin tener que hacer infraestructuras. Esto se puede hacer hoy y se hace. Y lo mismo pasa con el biodiesel. Más de 49 países tienen mandatos de biodiesel, más de 60 países tienen mandatos de etanol. Cuando cruzamos los dos mapas encontramos que más de 65 países tienen al menos o un mandato de etanol o un mandato de biodiesel o los dos. Y para concluir, bueno, reforzar un poquito la idea de la importancia geopolítica que hoy los biocombustibles tienen a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, el rol de los biocombustibles en una transición más limpia y también como complemento a nuevos paradigmas de movilidad, el fuerte rol que van a tener el sector de los biocombustibles en la navegación y la aviación, dado que no son sectores donde, por ejemplo, la electromovilidad pueda permear. La importancia de ya tener desarrollado el sector del etanol y el biodiesel para cuando estas nuevas tecnologías en la aviación y la navegación se empiecen a desarrollar con fuerza, que de hecho ya se están desarrollando con fuerza en Europa y en Estados Unidos. Y destacar también el fuerte rol que van a tener los biocombustibles si queremos cumplir con las metas ambientales que nos estamos trazando a nivel internacional. El incremento de las políticas públicas de biocombustibles hoy son un hecho y han marcado estos gráficos que yo les he mostrado
donde la producción año a año y el consumo año a año de biocombustibles vienen incrementándose de una forma muy vertiginosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Damos la palabra a Flavio Castellari. Gracias. Bueno, la contribución que quiero hacer aquí hoy es mostrar algunas cosas que pasan en Brasil para contribuir, mostrar que la palabra flexibilidad y diversificación en Brasil es muy fuerte. Es uno de los secretos que tenemos guardados y estamos compartiendo con ustedes los sucesos de nuestra industria azucarera. Para mostrar a ustedes la evolución que tivemos en los últimos años desde 1975 en nuestra industria, en nuestra tecnología, si ustedes miraren los números, se queda muy claro que es posible producir todo etanol que Guatemala necesita porque hay tecnología disponible. Si ustedes miran solamente en los tiempos de fermentación que teníamos en 1975 para ahora, salimos de 24 horas para 6 a 8 horas de fermentación. Entonces producimos mucho más con mucho menos tiempo. En 1975, con la misma molienda que tenemos hoy, procesábamos 5.000 toneladas de caña. Hoy procesamos 15.000. Hay una molienda mucho más eficiente. Y esto fue evolucionando durante el tiempo porque Brasil demandaba cada vez más etanol, como nuestro amigo Marlon citó en su presentación. Había necesidad de cada vez más de producir. Entonces fuimos evolucionando la tecnología y hoy tenemos seguros, tecnologías testadas y aprobadas que pueden producir mucho más con mucho menos. Segundo, que es muy bonito, es la flexibilidad de la caña de azúcar. Mira cuántas cosas podemos hacer con la caña a partir del contenido de azúcar que hay en la caña de azúcar. En Brasil decidimos hacer lo que queremos con el azúcar que está dentro de la caña, porque nosotros extraímos este azúcar y producimos, como ustedes pueden ver, muchas cosas, azúcar, etanol, biomasa, y podemos hacer ahora. Entonces en Brasil tenemos nuestros ingenios, producen electricidad, etanol, empezamos ahora fuertemente en biogás y azúcar. Entonces azúcar se quedó casi que un subproducto para nosotros, porque con tanta cosa que podemos hacer. Y con esta planta fantástica, si ustedes miran, somos energía solar, porque dependemos del sol para producir todo lo que queremos, y esos son los usos. Si usted mira, tenemos que para nos mover, para volar, para conectar, energía eléctrica, para enchufar, para lo que quiera. Entonces tenemos varias cosas que hacemos con la caña de azúcar. Tenemos sol, agua, tierra, la fotosíntesis, energía solar, y producimos muchas cosas. Mas necesitamos de más. Entonces partimos para la cuestión de etanol de segunda generación, o que es muy importante, porque con esto decidimos si hacemos más electricidad con la biomasa que recogemos en el campo, con la cosecha verde, o si producimos más biocombustible. Entonces conseguimos tener más o menos 50% más de etanol con la misma caña asemblada por hectárea. Entonces conseguimos ampliar la cuestión de producción de etanol sin asembrar un pé de caña más, sin una tonelada más por hectárea, y también tenemos la flexibilidad de decidir lo que hacer con esta biomasa que estamos recogiendo en el campo, si vamos a hacer electricidad o si vamos a hacer etanol. Aquí es un ejemplo de una planta que procesa 3 millones de toneladas de caña por safra y genera casi 260.000 toneladas de paja y hojas que se quedan en el campo cuando se hace la cosecha verde sin la quema. Y con eso, mira cuánto podemos producir: 445 mil millones de litros de etanol, además de los otros que fue producido con la primera generación. Bueno, yo siempre gosto de finalizar mis ponencias con este mapa que es fantástico. Si ustedes miran, hay como más de 100 países que producen caña de azúcar de una forma
comercial. Imagina el potencial energético que esses 100 países tienen. Es como un Oriente Medio verde. Tenemos tanta energía, tanto biocombustible, como los pozos de petróleo que hay en Oriente Medio, que hay en Rusia. Si nos juntamos y todos empezamos a producir este biocombustible, que es una maravilla, como decimos allá en Brasil, podemos fornecer combustible y energía para 200 países. Hoy tenemos como 20 productores de petróleo y podemos ser 100 productores de energía eléctrica, biocombustible y biogás, usando la caña como materia-prima. ¿Y por qué la caña? Porque es la materia-prima más eficiente en transformar biomasa en energía. Guatemala es un país que tiene una producción de caña muy importante. Los ingenieros acá son muy tecnificados, son muy preparados para responder este desafío que Guatemala, que el gobierno y que el pueblo de Guatemala tienen idea de hacer. Nosotros allá en Brasil estamos a disposición para compartir nuestras experiencias, nuestra tecnología y nuestros esfuerzos de traer una energía más limpia para el mundo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, señor Flavio Castellari. Damos la oportunidad a nuestra panelista local, la ingeniera Aida Lorenzo. Bienvenida. Buenas tardes, señora embajadora, señor ministro, muchísimas gracias por hacer esto posible. Señor ministro, viceministro, buenas tardes. Y un agradecimiento especial también a Única y APLA para hacer esto posible, que vean, que nos hayan volteado a ver como país, que tenemos un gran potencial en la producción. Hoy les voy a hablar un poco de cómo visualizamos desde la asociación, que somos una asociación promotora de los biocombustibles, en torno a una estrategia de descarbonizar el sector transporte específicamente. Y me voy a ir a gráficas y reflexiones. Realmente el mundo somos consumidores de petróleo o de combustibles fósiles, sí, realmente no hay mucha diferencia entre 1971 a 2018 en que estamos utilizando esa energía primaria. Podemos ver que el 26% está siendo utilizado en el sector transporte y vamos a ver también que, cómo se genera después en emisiones. Y todos somos corresponsables, al final todos utilizamos cualquier tipo de vehículo, ya sea público, privado, todos utilizamos, ¿no? Solo tal vez los que están aislados en áreas rurales, que no lo utilizan, pero los que estamos acá, todos somos corresponsables de este uso. Otra gráfica para reflexionar es la que tenemos del lado derecho de ustedes, del lado izquierdo de ustedes, pues básicamente que nuestra matriz energética en el sector transporte también está basada en el petróleo. Hoy solo tenemos opción de petróleo. Obviamente están los carros eléctricos, vienen los carros híbridos, va a depender de qué matriz energética tenga cada uno de los países. Y lo que llama más la atención en la gráfica de barras verdes es que al final la energía o el combustible que se utiliza es en los vehículos livianos. Vuelvo y digo, los que estamos acá somos corresponsables de ese uso y también de esa contaminación. Acá es la gráfica de cómo están las emisiones a nivel global, ¿sí? Y el 72% pues básicamente es del sector energía y básicamente el 26% también es del sector transporte y es algo que tenemos que mirar. Hemos hecho muchísimos esfuerzos en diversificar la matriz energética eléctrica y diría yo que esfuerzos muy pocos para diversificar la matriz energética en el sector transporte. Acá también podemos ver, estas son gráficas de entidades internacionales que indican cómo ha ido incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector transporte. Y volvemos a decir que en la parte rosada están todo lo que es el transporte de carretera. Ahí entra obviamente gasolina y diésel, ¿no? Y realmente la parte de aire y marítima, las emisiones son pocas, ¿ya? Entonces, ¿en dónde nos tendríamos que enfocar? En los vehículos, ¿sí? Livianos. Y entonces es una de estas, esto realmente es algo importante que podemos ver, que tenemos diferentes opciones de combustibles. Aquí ya se ha hablado muchísimas veces de qué tipos de combustibles tenemos el hidrógeno, el etanol, el biodiesel,
eléctrico y el GLP. ¿A cuál apostamos? Yo diría que queremos apostarles a todas. Necesitamos diversificar esa matriz energética. No solo podemos apostarle a una. En el caso de Guatemala, tenemos petróleo, gasolina, es lo único que tenemos disponible los guatemaltecos a decidir. Tenemos un poco de GLP, lo cual sigue siendo un combustible fósil, más limpio, eso sí. Y la postura o la reflexión el día de hoy es qué lugar ocupa el etanol. Y recordándonos un poquito, ubicándonos un poquito en Guatemala, hemos visto el aspecto Brasil, el aspecto mundial que muy bien lo hizo Agustín, es que básicamente podremos decir que tenemos 4 millones de vehículos, lo dijo el señor César Amezquita. Esto es bien, o sea, sí, ya vemos con el tráfico que nos está pesando, tenemos 4 millones de vehículos, muy importante, que el 88% es de gasolina, ¿ya? Entonces, ¿en dónde cabe el tema del etanol? Pues en los carros de gasolina. Otra creencia que se tiene que el parque vehicular de Guatemala es muy antiguo, que los carros no van a funcionar, que se van a parar, y según la SAT, los carros de gasolina tienen una edad promedio de 13.5 años. Significa que la mayoría de los vehículos en Guatemala son del año 2000. Sí, que los vehículos de diésel son más antiguos, por supuesto. Pero hoy estamos evaluando la opción de etanol en la gasolina. Y otra cosa que es algo que nos debe tomar a la reflexión es que el 100% de los combustibles son importados. Dependemos 100% de la importación y significa que importamos todo lo combustible fósil y en el caso de Guatemala exportamos todo el combustible verde. Eso es un tema que podemos reflexionar. Esta es una gráfica de los gases de efecto invernadero en el sector energético. Aquí podemos visualizar que el 53% pertenece al sector transporte. Entonces, nos urge definitivamente ver estrategias de descarbonizar, no elegir únicamente una, sino que necesitamos diversificarnos y el etanol es una de ellas. Esta es una gráfica también del Ministerio de Energía y Minas, en donde indica cuál es la proyección de uso de combustible al 2030 y al 2050. Y como pueden ver, no visualizamos todavía, básicamente se visualiza la gasolina, el diésel, electricidad casi no se logra ver, y es por eso es tan importante, y agradezco muchísimo el apoyo también del Ministerio de Energía y Minas, señor viceministro, al señor ministro, porque acciones como estas, el plan piloto que se hizo el año pasado, este evento de Ethanol Talks, que nos hagan reflexionar y que se desarrollen políticas públicas para que esto pueda ser una realidad y sobre todo apostarle al etanol como una estrategia de descarbonización en el sector transporte. No es la única, por supuesto que no. La propuesta es 10% de etanol en la gasolina, como en muchos países del mundo, para reducir las emisiones. Creo que no vamos a dejar de depender nunca de los combustibles fósiles, pero es urgente e imperativo empezar con unas estrategias diferentes de descarbonización. Entonces, hoy Guatemala tiene una oportunidad única para diversificar la matriz energética en el sector transporte, reducir sus emisiones y aprovechar la producción local que actualmente se tiene. Entonces, para concluir, se ha dicho que Guatemala tiene una capacidad instalada para poder abastecer al mercado con un E10 a bastante corto plazo. Es una medida que podría reducir 230,000 toneladas de CO2 equivalentes. Solo para tener idea, más o menos es 1.4 millones de árboles que hubiéramos plantado, ¿no? Entonces, es decir, si empezamos a utilizar el etanol, es como si hubiéramos sembrado esta cantidad de árboles. Es una medida priorizada, nacionalmente determinada, eso también es algo muy importante, el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, en donde ha priorizado esta estrategia en el sector transporte para reducir las emisiones, conjuntamente con la electromovilidad, que es muy importante. Otra cosa que es bien interesante, como les decía, que todo el alcohol de Guatemala se va para afuera, va certificado en temas de sostenibilidad, en donde compite con todos los etanoles del mundo y realmente se puede certificar que la producción local trabaja bajo estándares de sostenibilidad. El etanol puede ayudar a descarbonizar, no estamos diciendo que va a descarbonizar el 100%, ayuda a diversificar esta matriz energética y sobre todo que la experiencia de más de 60 países del mundo ha
definitivamente comprobado que esto es una estrategia que se puede implementar a corto plazo, que ya hay mucha experiencia, especialmente de Brasil, que podemos aprender y que sí se le puede apostar al etanol como una estrategia de descarbonización. Así que muchísimas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias. Aida Lorenzo, nuestra última panelista. Vamos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas y quisiera iniciar por nuestro amigo Alessandro Gardeman, que se encuentra conectado en línea. Alessandro, ¿podrías confirmar si estás conectado aún? Vamos a saltarlo. Alessandro nos había avisado de un inconveniente. Vamos con nuestro amigo Agustín Torroba. Pues ha habido un despliegue muy interesante de experiencias a nivel internacional sobre este tema. Perdón, el traductor empezó a hacer ruido, me desconcentró totalmente. El puntero. En el caso de otros países, y cuando hablamos de descarbonización en el sector transporte, ¿han seguido una estrategia en común o ha habido alguna línea estratégica por la cual los países hayan tenido éxito en la descarbonización en el sector transporte? Y en todo caso, en el caso de los biocombustibles, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido en estas estrategias la sustitución por biocombustibles y en especial el rol del etanol? Perfecto. Bueno, en particular el etanol ha tenido una proliferación muy interesante y si quieren nos podemos centrar en las Américas, en el Cono Sur. En el Cono Sur uno encuentra un desarrollo bastante masivo, no solamente en Brasil. Paraguay, por ejemplo, tiene una mezcla del 25%, Argentina tiene una mezcla del 12%, Colombia tiene una mezcla del 10%, Perú del 7,8%, Ecuador, Uruguay, todos los países tienen mezclas, comparten una característica común. Todos los países de Sudamérica, al igual que Centroamérica, son importadores netos de derivados de petróleo. Inclusive Venezuela ha comenzado a ser un importador neto de gasolinas y de diésel. Comparten también una segunda característica casi todos estos países que mencioné, al igual que Centroamérica. Todos estos países que son importadores netos de derivados petroleros son exportadores netos de biomasa o de materias primas que podrían agroindustrializar para sustituir a estos derivados petroleros. Y una tercera cuestión que comparten también los países de Sudamérica con los de Centroamérica es que todos estos países tienen compromisos de descarbonización en el sector transporte. Entonces, la solución más inteligente que han encontrado es básicamente aprovechar estas materias primas que exportan para sustituir importaciones de gasolina por etanol, a la vez que el etanol está demostrado, depende de la materia prima, pero en promedio puede descarbonizar entre un 70% y un 90% comparativamente con el uso de las gasolinas. Entonces, si uno hace una especie de check de qué tiene Centroamérica en general y Guatemala en particular, con respecto a estas características comunes que mencioné que tienen los países de Sudamérica, la verdad es que tienen las mismas características. En este sentido, me parece que hay un trabajo muy interesante por hacer para desarrollar el bioetanol en el país y me parece que están dando pasos muy acertados en esa dirección. Muchas gracias. La siguiente pregunta para Flavio Casterali. Vemos que Brasil está muy avanzado en todos estos temas, lo acaba de mencionar Agustín y también lo mencionó en su presentación. Brasil tiene un 27% de sustitución de etanol en gasolina y un 12% de sustitución de biodiesel en su parque vehicular. Entiendo que son el líder a nivel mundial en este sentido. Y también era evidente que conocías al sector
azucarero de Guatemala. Si pudieras pensar en cuál, desde tu perspectiva, cuál es el potencial del sector azucarero en Guatemala para la producción de etanol, y los siguientes pasos que pudieras mencionar, siempre dentro de tu perspectiva para nuestro país, ¿cuál sería? Bueno, yo conozco, sí, un poquito de acá de la industria azucarera porque visito Guatemala desde 2008 y tuve la oportunidad de visitar todos los ingenios acá y platicar con los técnicos y con las personas que están a frente de la administración de los ingenios. Bueno, usan mucha tecnología, es muy avanzada la producción de caña acá en Guatemala también. Mas podemos, sí, cambiar experiencias, como estivemos semana pasada con nuestros técnicos, hablando con los técnicos de los ingenios acá de Guatemala, para cambio de experiencia. Nosotros buscamos siempre platicar con las personas donde visitamos los países para mirar lo que podemos aprender y también lo que podemos compartir con el país para buscar una eficiencia, porque nosotros tenemos que nos juntar. Como dice Evandro en su ponencia antes, tenemos variedades de caña que puede producir 40% a más. Estamos desarrollando variedades de cañas que son excelentes, que muchas veces podemos compartir este tipo de experiencia, este tipo de tecnología con aquí. También empezamos con etanol de segunda generación, que se usa la biomasa de la caña, lo bagazo, para hacer etanol. Transformamos la celulose en azúcares fermentables y hacemos más etanol con la misma caña que sembramos. Entonces, hay mucha cosa que podemos compartir de experiencia de tecnología. Atlas es un arreglo que juntó toda la cadena productiva, desde la universidad, centros de investigación, proveedores de maquinarios, equipamientos, tecnología, máquinas para campo y para fábrica, hasta la cuestión de logística. Entonces, nosotros integramos esta cadena y transformamos el producto final a ser más eficiente. Entonces, esto también podemos compartir esta experiencia, porque cuando usted mete la cadena para hablar, los hilos se conectan. Y cuanto más hablamos, más nos conseguimos nos conectar de una manera más eficiente. Entonces, yo creo que sí, es un potencial. Si usted mira a Brasil, de 1500, cuando empezamos a producir caña en Brasil, con el descubrimiento de Brasil, hasta más o menos 2001, la producción de caña de Brasil era 350 millones de toneladas. Con la tecnología Flex, tivemos que doblar la producción de caña, doblar la producción de etanol, y en 2010 teníamos como 650 millones de toneladas. Entonces, en como 10 años, dobramos, hicimos o que hicimos de 1500 a 2000, hicimos de 2000 a 2010. Então, há como hacerlo. E nós estamos aqui para compartilhar esta experiência e mostrar que queremos juntos transformar etanol em uma commodity mundial. Muchas gracias. Ingeniera Lorenzo, una pregunta para usted. ¿Qué potencial considera que puede tener para Guatemala el etanol en el esquema de descarbonización del país? ¿Y qué impacto puede tener? Vimos algunas cifras que daba en cuanto a reducción de emisiones, eran 230,000 toneladas de CO2 equivalente al año. ¿Cuál es el peso que podría tener esta reducción de emisiones en los esfuerzos a nivel nacional para avanzar en una economía verde? Bueno, y realmente yo sí creo que el etanol puede ser una estrategia de desarrollo con bajas emisiones. Se ha venido trabajando esta estrategia como país. Es muy importante entender que también Guatemala tiene la capacidad, no es un sueño, no es algo que tengamos que empezar a construir desde cero, como muchos países empezaron. Entonces, definitivamente se han hecho cálculos y para que se pueden reducir hasta al menos 230,000 toneladas de CO2 equivalente, y esto básicamente ayudaría a cumplir una parte de nuestra NDC, que es 11%. Entonces, creemos que es muy importante para el país promover este tipo de estrategias para reducir las emisiones, cumplir definitivamente con los compromisos ambientales que tenemos internacionalmente,
Y sobre todo que es bien importante que se pueda medir, porque al final se puede estimar, ¿no? Pero al final se puede medir muy bien, decir, bueno, si antes utilizaban 100 galones de gasolina, ahora se van a utilizar 90, entonces esos 10% se puede calcular muy bien cuánto va a ser de reducción, y esto cada año el gobierno lo puede reportar en sus inventarios y sobre todo también dar a conocer al mundo que Guatemala está dando pasos fuertes sobre esto. Esperamos ser el primer país en la región que lo hagamos, señor viceministro, ojalá, pero definitivamente, como hemos visto el día de hoy, que no es un proyecto de un sector, de una asociación, sino que es un proyecto país. Necesitamos el apoyo del sector público, privado, a todos los actores también para que esto sea una realidad, de lo contrario nunca se va a poder hacer, y que sobre todo que los beneficiados seamos los guatemaltecos, porque al final el aire que respiramos los respiramos todos, no solo un sector, y necesitamos una mejor calidad del aire y definitivamente también tener una estrategia de descarbonización en el sector transporte. Muchas gracias. Me complace mucho escuchar los comentarios sobre el sector productor de etanol en Guatemala, escuchar que tecnológicamente estamos avanzados y que tenemos procesos que están preparados para dar este paso siguiente. Pero me llamó mucho la atención también que de parte de la ingeniera Lorenzo se mencionara sobre las certificaciones de sostenibilidad, es decir, pareciera que no solamente en cuestiones tecnológicas, sino también en temas ambientales y sociales, la industria guatemalteca se encuentra preparada. Me gustaría que pudiera ampliarnos un poquito sobre estas certificaciones y cuál es su rol en la cadena de suministro, qué tan importantes son en el mercado estas certificaciones con las que cuenta el sector azucarero en Guatemala. Sí, y yo creo que esto es bien importante entenderlo. Si nos ponemos a pensar en el sector de combustibles fósiles, no se les puede pedir un certificado de sostenibilidad, ¿sí? Para todo lo nuevo sí se les pide un certificado de sostenibilidad. En el caso de los biocombustibles no es una excepción. Existen certificados de sostenibilidad que lo han desarrollado diferentes países del mundo. Específicamente existe una en Europa, que es la ISCC, que es como una certificación que lleva muchísimos procesos, procedimientos, registros, para que se pueda calcular cuántas emisiones se generan en todo el proceso y cuántas se reducen. En el caso de Guatemala, básicamente se puede decir que el alcohol de Guatemala reduce en promedio 80% los gases de efecto invernadero en comparación de la gasolina, pero eso no es inventado por el sector, no es inventado sino que es algo que se puede rastrear, trazar, y que vienen expertos internacionales para ver cómo se puede documentar esto y si se puede realmente verificar. Existe otra certificación que es Bonsucro, que también nace de Brasil, también esta certificación. Y hay otras también certificaciones como la de la de California que también se solicita. Y esto, ¿cómo ha sucedido? Es al final por demanda, ¿verdad, señor viceministro? Es que al final dicen, se les compra alcohol, pero si no, sí demuestran que es sostenible. Entonces, el alcohol de Guatemala ya es sostenible, se vende en el mercado internacional, y es algo que nosotros deberíamos de aprovechar y que no limpie el aire de los europeos, sino que limpie nuestro aire. Muchas gracias. Bueno, definitivamente, como haciendo un resumen de las ponencias, hay conceptos que a mí en lo personal me ha complacido mucho escuchar el día de hoy, muchos temas que son muy poco conocidos por la sociedad guatemalteca, salvo los técnicos y quienes trabajan muy cerca del sector lo conocen, temas como el avance tecnológico del sector, como las certificaciones a nivel de sostenibilidad. Me gustaría cerrar con una frase que escuché en su presentación, ingeniera Lorenzo. Usted decía que es urgente e imperativo iniciar con estrategias de descarbonización. También llama mucho la atención el hecho de que todos estamos conscientes de la dependencia que a nivel mundial y como guatemaltecos tenemos también de los combustibles fósiles. Y vemos que se ha hecho mucho en diversificar las matrices energéticas eléctricas, pero que se ha hecho poco por diversificar también la matriz de uso de combustibles en el sector transporte, sector que vimos también que era muy importante, que era un sector de mucho peso en los inventarios nacionales de emisiones.
Muchísimas gracias. Aprovecho para darle las gracias a la señora embajadora y al señor ministro, con quienes desde el inicio de la gestión de este gobierno hemos tenido las puertas abiertas y el ofrecimiento del apoyo, y me agrada mucho ver que el apoyo se concreta en intercambios de conocimientos como estos, y definitivamente queremos aprender de los mejores, ¿no? Y ha sido evidente que Brasil es un líder en este sector, así que esperamos que en el futuro poder tener mucha más relación con ustedes a nivel técnico, a nivel de gobierno también, que se fortalezcan los lazos entre los gobiernos, ya que pues sí, vemos que cada vez es urgente, que es un tema que no es para el futuro, es un tema para hoy. Ya estamos viendo esfuerzos en vehículos eléctricos en Guatemala. Sin embargo, también de las presentaciones que vimos, pues veíamos que la parte de movilidad eléctrica es una parte de movilidad sostenible, especialmente enfocada en vehículos pequeños y de desplazamiento relativamente corto. Sin embargo, la necesidad muy grande de cambio existe en otros sectores en los cuales el etanol definitivamente va a jugar un rol muy, pero muy importante, si no crítico, en el desarrollo del país. Muchas gracias a todos y a nuestros panelistas también. Bienvenidos a Guatemala.